El Señor habló en el 2022 acerca de orar por un avivamiento en el cuerpo de Cristo. Y a finales del año 2022, al leer juntos en los grupos de discipulado el libro de Hechos, pudimos ver que una de las instrucciones precisas del Señor para su cuerpo es caminar en unanimidad. Te cuento que sin ninguna casualidad, hablando con mi preciosa compañera de oración, mi hermana, una de mis mejores amigas que el Señor me ha dado, me habló acerca de un viaje que había tenido a Colombia y me llamó tanto la atención que me habló de milagros y prodigios que se estaban viendo en una congregación en especial. Y al preguntarle a qué se debía, qué era lo que el Espíritu Santo le había indicado que estaba sucediendo para no solo de oídas ver milagros en la palabra del Señor, sino verlos manifestados aquí en la tierra, la palabra clave que me dijo Leslie fue: todos caminan en unanimidad. Hoy tengo el privilegio de nuevamente presentarte a Leslie, mi compañera de oración, quien nos viene a hablar que no somos islas, una enseñanza preciosa para inspirarte, no solo para ti quien estás sirviendo en el cuerpo de Cristo, sino también para aplicarlo en casa, en familia, en matrimonio, con tus hijos. Mi amada Leslie, gracias por estar aquí. Te bendigo en el nombre de Jesús y oro que sea nuestro amado celestial hablando a través de tu vida instrucciones precisas para caminar al mismo ritmo de latir de su corazón. Amén. Muchísimas gracias, Beverly. Gracias por la invitación. Mi nombre es Leslie Estrada y como dijo Beverly, compañeras de oración desde hace varios años, amigas desde que nuestros hijos mayores creo que tenían como 1 año, 2 años más o menos. Entonces ya llevamos una amistad de más de 11 años. Para mí es un privilegio estar con ustedes compartiendo ese tema que el Señor puso en el corazón de Beverly, que habláramos de la unidad, pero a mí el Señor me dio el tema específico: no somos islas. Pero yo le invito a usted en esta mañana que está conectada y conectado, bienvenidos de todos los países que están con nosotros, que incline su rostro y vamos a orar en esta mañana para darle el honor y entregarle a Él este tiempo donde vamos a aprender mucho de la palabra de Él y la revelación que viene a través de su Espíritu Santo. Ore conmigo en esta mañana. Padre Celestial, gracias por tu palabra, Señor, porque es una palabra que es viva y eficaz y que es más cortante que toda espada de doble filo y que penetra, Señor, hasta partir el alma y el espíritu. Gracias, Señor, porque vamos a escuchar, Señor, esa palabra, Señor, y te pedimos, Señor, que a través de mi boca, Señor, esté ese carbón encendido y que podamos ser edificados cada uno de estas personas que están conectadas y las personas que mirarán después también este video, Padre. Atamos toda distracción, toda pesadez y todo aquello, Señor, que nos impide ser diligentes y algo que nos quiere impedir para que nosotros no te agrademos a ti, Señor. Que tu palabra sea la luz que nosotros necesitamos, que podamos cumplir ese propósito en esta tierra, Señor Jesús. Hablar de ti, hablar de ti. Señor, yo te digo en esta mañana y te pido, Señor, que tú nos hables, así como tu siervo Samuel te dijo en tu palabra. Háblanos, Señor, que tus siervas y tus siervos escuchen. En tu nombre, que es sobre todo nombre, y por los siglos de los siglos. Amén y amén. Yo le invito a usted que en esta mañana vaya conmigo al libro de 1 Corintios, capítulo 3 y versículo del 1 al 3. Yo voy a leerlo en la Reina Valera contemporánea. Entonces usted lo puede leer en alguna otra versión, no hay problema, pero yo lo voy a leer en esta versión. Y la palabra del Señor dice así: hermanos, yo pude hablarles como a las personas espirituales, sino como a gente carnal, como a niños en Cristo. Les di a beber leche, pues no eran capaces de asimilar un alimento sólido, ni lo son todavía, porque aún son gente carnal. Pues mientras haya entre ustedes celos, contiendas y divisiones, serán gente carnal y vivirán según criterios humanos. En este capítulo, y especialmente en estos versículos, el apóstol Pablo les está hablando de la iglesia de Corinto. Los creyentes de Corintio eran gente de clase económica media alta. Eran soldados pensionados, eran comerciantes, eran gentes amantes de la cultura. Corinto era un centro, una ciudad cosmopolita, como lo podemos ver en muchas ciudades de nuestro mundo, ¿verdad? En muchas ciudades.
y había un comercio específicamente en Corinto. Y era reconocido también Corinto por algo realmente malo, que era el libertinaje y el desenfreno. Pero en ese momento se funda esta iglesia. Y esta iglesia era una iglesia que sí estaban muy preparados con conocimiento y habían manifestaciones del Espíritu Santo. Pero había un conocimiento incompleto, que era la inmadurez de discernir cosas espirituales. Y esto los llevó a vivir a un desorden en asuntos de doctrina y de conducta. La iglesia de Corinto tuvo problemas y el apóstol Pablo tuvo que intervenir. Y si usted puede leer, yo lo invito, que lea Primera de Corintios y Segunda de Corintios por completo. Esta carta donde el apóstol Pablo les habla que en esta iglesia estaba llena de celos y de contienda. Y eso también es una división. ¿Qué es lo que significa contienda? Significa conflicto fuerte o amargo, discordia o antagonismo, pelea, luchar o entrar en un conflicto, una competencia, una rivalidad. Cuando en una congregación, cuando en un matrimonio, cuando hay en una familia, cuando en una empresa hay una contienda, hay una división. Y si una persona no está en una misma visión, hay división. Los celos y las contiendas y las divisiones habían hecho a los cristianos de Corinto volver al estado natural, o sea, estar viviendo en la carne. Porque ellos, a pesar que ya habían nacido de nuevo, ellos vivían en la carne. Y esto estaba impidiendo el crecimiento espiritual de tal forma que no podían entender lo que el apóstol Pablo les quería enseñar. Y por eso continuamente él ponía, y en todo el capítulo y todo el libro de Corintios, exhortación. ¿Y saben qué era lo que estaba pasando? El diablo había mandado un espíritu de contienda en ellos también. Porque sabe, como dice la palabra, una casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y esos eran los problemas que habían en esta iglesia. Yo no sé si usted ha escuchado esta frase que dice, divide y vencerás. En la guerra, en cualquier guerra, esto es una estrategia. ¿Por qué? Porque esto obliga al enemigo a dividir sus defensas y los deja mucho más vulnerables. Y Satanás utiliza esas mismas tácticas contra el cuerpo de Cristo. Satanás utiliza esas mismas tácticas en los matrimonios, en las familias, en las empresas, en las relaciones. Empieza una serie de competencia, muchas veces entre las familias, esposo y esposa. Inspira es un ministerio de restauración matrimonial. Y todos ustedes han escuchado el testimonio de Daniel y Beverly. Había una división. Y donde hay una división, no está Dios. Donde hay una división en familia, no está Dios. En muchas iglesias hay muchas personas que se han levantado en división contra sus pastores, contra muchas personas de la congregación. Y esto es lo que quiere venir a hacer Satanás, a destruir. Esto es lo que quiere él venir a destruir. Él busca dividir y conquistar, porque una iglesia sin unidad es débil. Un matrimonio sin unidad es débil. Una familia sin unidad es débil. Y eso es lo que quiere Satanás. Donde hay división no se mueve el Espíritu Santo. Y la división trae un deterioro en todo. ¿A qué me refiero? En matrimonios viene un deterioro en la vida de cada persona, del esposo y de la esposa. En las familias viene un deterioro entre papá, mamá, hijos. Y también como personas, en la división trae un deterioro en nuestra salud, en nuestras finanzas, en las relaciones. Y son cosas malas que el enemigo viene a poner. El Señor quiere que nosotros caminemos en unidad y en amor. Porque su palabra dice que Él es bueno y delicioso cuando los hermanos habitan y caminan juntos en armonía. Y eso es lo que pasa. No sé si ustedes han visto alguna orquesta o han ido a un teatro o han visto videos en YouTube de orquestas, cómo cada uno cumple su propósito en la orquesta. Yo les voy a compartir un video hoy. Ustedes van a ver cómo el director empieza a guiar a todas las personas.
Si usted ha ido alguna vez también a ver a alguien ensayar, a un grupo de alabanza o hay un concierto cuando empiezan a ensayar, usted ha visto tal vez que agarren la guitarra y se oye desafinado. Usted mira que agarran el piano y solo empiezan a tocar y dice, bueno, ¿qué irán a tocar? O mira que alguien está tocando una trompeta y ¿qué es lo que está tocando? Pero cuando todo esto se une, todos estos instrumentos tocados por estas personas se unen, crean algo fabuloso y lindo para escuchar con sus oídos. Yo les voy a compartir este video. ¿Por qué? Porque Dios quiere que nosotros seamos esta orquesta, ya sea en nuestra familia, ya sea en nuestras iglesias, en el ministerio de Inspira y en los ministerios que a lo largo del mundo hay llevando ese mensaje de salvación. Usted pudo observar cómo todos se sincronizaron. Desde que el director empezó a tomar la batuta para dirigir esta orquesta, cada uno tenía un papel específico en ese lugar. Hasta las voces, miren cómo se sincronizaban las voces de todos los que iban cantando, más las trompetas, más todas las personas, las luces, o sea, algo espectacular en esta presentación. Y eso es lo que nosotros tenemos que buscar en nuestras familias, que sea esa unión, que haya esa unión, en nuestra iglesia, que haya esa unión, que cada uno pueda cumplir ese propósito con el que el Señor nos ha llamado a trabajar. Dios quiere que caminemos en amor y que caminemos en unidad. Santiago 3, 13 al 16 nos dice, ¿quién de ustedes es sabio y entendido? Demuéstrelo con su buena conducta y por medio de actos realizados con la humildad propia de la sabiduría. Pero si ustedes abrigan en su corazón amargura, envidia y rivalidad, no tienen de qué presumir y están falseando la verdad. Esta clase de sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino que es terrenal, estrictamente humana y diabólica. Escuchen esto. Estrictamente humana y diabólica. Pues donde hay envidias y rivalidades, allí hay una confusión y toda clase de mal. Pero la sabiduría que viene de lo alto es, ante todo, pura y además pacífica, amable, benigna, llena de compasión y de buenos frutos, genuina. Y el fruto de la justicia se siembra en paz para los que trabajan por la paz. Con el video que vimos, pues yo me imagino que fueron muchas horas de estar ensayando. Yo me imagino que se desvelaron, pero todos estaban unidos en un mismo sentido. Y eso es lo que quiere el Señor con nosotros, que todos estemos unidos en nuestras iglesias, en nuestro ministerio, en nuestras familias, que haya una unión. Los cristianos debemos de tener amor en el interior, pero muchas veces el egoísmo viene y quiere y se apropia de nuestra carne. Y los cristianos tenemos que tener el amor de Dios para que podamos caminar en ese amor. Y tenemos que amar a nuestro prójimo, como dice la palabra, como a nosotros mismos. Tenemos que vivir en unidad. Lo que usted alimente más en este momento o en este tiempo es lo que más va a gobernar su vida. Si usted alimenta más la carne, eso va a gobernar. Pero si usted alimenta más el espíritu, eso va a gobernar. En muchos ministerios, en muchas familias, ¿qué es lo que está pasando? Solo nos preocupamos del yo. Esto es lo que a mí me importa, esto es lo que yo necesito y no estamos preocupándonos por los demás. Y lo que nosotros sembramos, eso vamos a cosechar. Si nosotros no nos preocupamos por las demás personas, realmente ellos jamás se van a preocupar por nosotros. Debemos cuidarnos los unos a los otros. Debemos amarnos los unos a los otros. Que oremos los unos por los otros. Que sobrellevemos las cargas de otras personas y debemos estar trabajando en comunidad. Por lo que me he comentado de Early, gloria a Dios por el ministerio Inspira, este ministerio que nació en el corazón de Dios, un ministerio que ha llevado ese mensaje de salvación a muchas personas, a muchos matrimonios, pero sobre todo lo que ella me ha contado me ha impactado, que tienen grupos de oración, tienen grupos donde se unen a orar por cada necesidad, y eso es lo que quiere. Ahí podemos ver que hay una unidad. Pero usted me va a decir, bueno, vamos a ver también qué es la unidad. Muchos piensan que la unidad es igualdad y eso no es así. La unidad no es uniformidad. La unidad se puede también definir como cualquier grupo de personas que se caracterizan por un propósito, por una visión,
No se trata de ser siempre iguales, sino que de avanzar hacia la misma meta. Todos somos diferentes. Pensemos en un equipo de fútbol. Me imagino que hay muchos que están conectados, les encanta mucho el fútbol. Pensemos, en cada persona hay habilidades diferentes, funciones y responsabilidades, pero todos los jugadores del equipo marchan hacia la misma zona final porque su objetivo es el mismo. Lo mismo pasó con esta orquesta. Todos marchaban a la misma unidad con una meta. El violinista tocaba una armonía. Los de la trompeta tocaban otra armonía. Las personas con su hermosa voz estaban cantando y todo eso estaba impactando esa reunión, esa presentación que hubo en una parte de Europa, porque todos estaban en una misma sintonía. En otras palabras, hay fuerza en la unidad, hay poder en la unidad. Y la unidad glorifica a Dios como ninguna otra cosa. El libro de Juan registra una oración muy particular en la Biblia, porque la principal preocupación de esa oración es la unidad entre el pueblo de Dios, lo que muestra el poder y la importancia de la unidad. Jesús oró para que todos los creyentes, para que en todo momento se unieran. Como creyentes, es tiempo que nosotros empecemos a vivir en unidad, por lo cual Jesús oró. Juan 17:20 al 23 nos dice, mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mi propia palabra, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que nosotros seamos perfeccionados en unidad, para que el mundo conozca que me enviaste. Cuando el cuerpo de Cristo se une con un propósito común, podemos cambiar el mundo. Debemos tratar nosotros siempre de estar en unidad, no con los límites raciales, los límites culturales, los límites socioeconómicos, para difundir el amor y la esperanza de Jesucristo al nivel del mundo, en este mundo que se está paralizando por el pecado. ¿Sabe algo? Yo necesito tanto su fe como usted necesita tanto mi fe. Y juntas y juntos podemos enfrentar cualquier cosa y tener la victoria en Jesús. Pero la mayoría de personas no se dan cuenta que Jesús nos dio esa clave para ganar el mundo. Él oró y pidió al Padre que nos guiara a tal unidad entre nosotros y con Él, para que el mundo supiera que Él había sido enviado. Si todo el cuerpo de Cristo, si las familias se pusieran de acuerdo y empezáramos a amarnos los unos a los otros, evangelizaríamos al mundo. Y de esta manera, todo el mundo estaría recibiendo ese mensaje de salvación. El Señor nos ha dado dones a cada persona totalmente diferentes. Dones espirituales, son 9 dones espirituales y lo han leído con Beverly, lo han escuchado a través de testimonios. No todos tienen los mismos dones, pero todos necesitamos de esos dones para el cuerpo de Cristo. Don de sabiduría, don de fe, don de sanidad, don de profecía, interpretación de lenguas, don de milagros, discernimiento de espíritus. O sea, todos nosotros necesitamos el don de ciencia. Y no a todos se nos ha dado los mismos dones, pero es ahí donde nosotros, cada uno con diferentes dones, podemos conformar el cuerpo de Cristo. El Señor ha dado también dones ministeriales: apóstol, maestro, pastor, profeta, evangelista, ministerio de ayudas en sus iglesias. Hay grupos de alabanza, hay personas específicas cuidando niños y enseñando la palabra de Dios a niños. Miren, a mí me encanta cantar, pero yo sé que yo no estaría en una plataforma cantando porque me sacan. Y no porque tengo una voz tan preciosa, ¿verdad? Entonces, realmente todos, cada uno tenemos y cumplimos una función específica en este mundo y en el cuerpo de Cristo. En nuestras familias, la esposa tiene algo específico que cumplir en su matrimonio.
el esposo también, los hijos también. Si usted trabaja, está en una empresa, usted lo contrataron por algo específico para que pueda llegar a hacer ese trabajo. Todos tenemos dones diferentes. Muchas veces nosotros no sabemos cómo empezar a trabajar en unidad. Pero Dios nos puede dar esa estrategia. Unidad en el cuerpo de Cristo. Debemos unirnos en el Espíritu. Tenemos que empezar a recibir las palabras de Jesús de amarnos unos a los otros como un mandamiento, no como una alternativa. ¿Quiere usted ayudar a la evangelización del mundo? Empecemos a orar por la unidad de los creyentes. Empiece a amar a sus hermanos en lugar de criticarlos, quejarse de ellos y hablar mal de ellos. Empiece a confesar que la iglesia de Dios se levanta en este tiempo unida en fe y en amor, como un cuerpo glorioso guiado por el poder del Espíritu Santo. Si usted sabe escuchar la voz de Dios, podrá oírlo llamando al cuerpo de Cristo hoy. Él pide unidad. Él está pidiendo que dejemos los desacuerdos y que nos unamos para la preparación de la venida de Cristo. Las señales se están cumpliendo. Usted me puede decir, mire Leslie, pero esas señales vienen desde hace muchos tiempos, pero ahora están más vigentes. Usted mire, todo lo que está pasando, las señales ahora están mucho más rápido y hay señales aún más fuertes. El Señor nos está llamando que nosotros estemos en unidad. Y hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, esto será cuando a un varón perfecto, a la medida de la estatura y la plenitud de Cristo. Si alguna vez decidimos llegar a ser verdaderamente poderosos en el reino de Dios, si alguna vez decidimos llegar a ser una gran amenaza para el diablo, tenemos que unirnos. Tenemos que poblar el cielo y despoblar el infierno. Es tiempo de poblar el cielo. Es tiempo que usted abra su boca, que trabaje en unidad, en su ministerio, en su iglesia, en Inspira, que trabaje en unidad en su familia. No es suficiente que solo algunos crezcan y digamos que los demás están mal y nosotros creciendo. No, tenemos que también ayudar a las personas para que ellos puedan crecer. No somos islas en este mundo. Es el tema de hoy. No somos islas, estamos unidos por Dios. Y tenemos que someternos los unos a los otros para que podamos crecer juntos. Aprendamos a vivir en amor. Usted y yo, no seamos presa de la división ni el aislamiento, ni de la isla. No somos islas. Alimentémonos de la palabra diariamente. Alimentemos a nuestros hermanos y hermanas para animarlos también, para poder crecer hasta que llegar a ser esa mujer, ese varón perfecto, a la estatura y la plenitud de Cristo. Alimentemos con la palabra a nuestros hijos, a nuestro esposo, a las personas que nos rodean. Efesios 4:15, en la versión Reina Valera, nos dice, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, en Cristo Jesús. Esto es lo opuesto a lo que dice 1 Corintios 3, donde habían celos, contiendas, disensiones, divisiones. Esta palabra que viene en Efesios 4:15 es lo contrario, siguiendo la verdad en amor. Hablar la verdad en amor la hará crecer. Pero pelear y tener envidia y separarse lo viene a hacer un inmaduro espiritualmente, como un niño otra vez. No obedezcamos al espíritu de división. Porque si nosotros obedecemos al espíritu de división, eso impide un crecimiento espiritual. La unidad no es una opción. Pablo nos habla en todos sus libros, en todas las cartas, de unidad. La unidad era también una gran clave para la iglesia primitiva, era una estrategia, como podemos leer en Hechos 1:14, donde dice, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Hechos 2:46 y 47 dice, y perseverando unánimes
día en el templo y partiendo el pan en las casas comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Y ellos alababan a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que hablan de ser salvos. Hechos 4:24 nos dice, y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, y el mar y todo lo que en ellos hay. En estos pasajes podemos leer, y usted pudo escuchar también a través de lo que yo estoy hablando en esta mañana, hace énfasis de unidad y compañerismo. Si usted puede ir también a Hechos 2, cuando es el derramamiento del Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo, estaban 120 personas unidas, y vino ese avivamiento. Yo no sé si usted ha visto noticias que en este momento, hace un par de días, empezó un avivamiento en una universidad en Estados Unidos. Búsquelo en internet, ahí usted va a leer la noticia. Y es porque todos estaban unidos y empezó el avivamiento en esa universidad. Busque esa noticia. Debe llegar el momento en que nosotros personalmente despertemos de la importancia de la unidad para la expansión del reino de Dios. La unidad es tan importante para Jesús y debería ser importante para nosotros. Eso es lo que el Señor quiere. Primera de Juan 3:14 nos dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Uy, qué poderosa esta palabra. Pero es muy cierto. Si no amamos, no nos unimos a trabajar por algo en este momento, que es ir y predicar el evangelio. Ese es uno de los mandamientos a toda criatura. Unidos, unidos seremos más, unidos hacemos la fuerza, unidos el Señor se va a manifestar en cada uno de nosotros individualmente, pero también se va a manifestar en comunidad, en nuestra iglesia local, en nuestro ministerio, en nuestra familia, en nuestro matrimonio. Unidos. Yo le invito en esta mañana que incline su rostro y que todo desacuerdo que ha venido, toda contienda que ha venido a su casa, a su familia, al ministerio, a su iglesia local, en el nombre de Jesús es cortado ahora. En el nombre de Jesús, toda discordia que ha venido. El enemigo ha querido venir a separarnos. El enemigo ha querido venir a destruir. Usted puede leer en su Biblia tantos testimonios de personas que hubo una división. El enemigo quiso venir a destruir cuando Adán y Eva estuvieron en el jardín. ¿Y qué fue lo que pasó? Vino el pecado y él quiso venir a que ellos entraran en contienda. Y hubo una división y miren, y lo más triste fue que estuvieron separados de Dios. Reconocieron su pecado y sabieron que fallaron. Y como muchos, y a lo largo de la palabra de Dios nos dicen, hay que muchas divisiones. Y lo podemos ver en la carta de 1 Corintios. Muchas divisiones. Es el momento que nos levantemos en unidad. Como dijo Beverly, yo estuve en Colombia en el mes de diciembre. Yo soy graduada de REMA, Instituto Bíblico de REMA a nivel mundial. En cada país hay un REMA, usted lo puede buscar. Y fue una convención donde fuimos, donde nos unimos muchas personas, muchos graduandos, nos unimos ahí a esta convención. Y miren, a mí me impactó tanto la unidad de esta iglesia donde fuimos, donde yo miraba el derramamiento del Espíritu Santo, milagros y prodigios, todos con un hambre de servir. Miren, un respeto para el pastor principal, un respeto para todas las personas, pero sobre todo se podría ver el amor de Dios en esa gente. Y yo no dudo que el Señor estaba en ese lugar, Él se estaba manifestando. Yo en esta mañana, yo vengo a profetizar sobre su vida, que toda discordia que ha entrado a su familia, a su matrimonio, en el nombre de Jesús se va. Esos matrimonios se empiezan a alinear al plan divino. Su ministerio se empieza a alinear al plan divino. En el nombre de Jesús, que sus manos
que a través de sus manos vean esos milagros, que sus manos sean las manos de Dios, que su boca sea la boca de Dios, que sus oídos sean los oídos de Dios, sus ojos sean los ojos de Dios, sus pies sean los ojos de Dios, sus pies sean los ojos, sus pies sean los pies de Dios, sus ojos sean los ojos de Dios. En el nombre de Jesús en esta mañana, que el Señor venga a transformar cada día su vida, que el Señor venga a transformar. Quiero que escuche esta alabanza, este canto en esta mañana, y que el Señor venga a completar el propósito que ha hecho en usted. Señor, en esta mañana, Padre, te damos gracias porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia, Señor. Señor, has mostrado que nosotros tenemos que vivir y trabajar en unidad, mi Señor, con nuestro matrimonio, Señor, con nuestras familias, en nuestras iglesias, Padre. Yo te pido, Señor, que tú nos ayudes a dar más amor, que, Señor, de nosotros, Señor, podamos vivir siempre en amor, de nosotros, Señor, salga ese amor tuyo, Padre. Cuando nosotros te buscamos más, Señor, tú derramas ese amor en nosotros y eso es lo que podamos compartir. Usa nuestras manos, Señor, usa nuestros pies, nuestra boca, Señor, nuestros ojos, nuestros oídos en este momento. En cada persona que está conectada, Padre Celestial, que puedan ser luz en sus trabajos, que puedan ser luz, Señor Jesús, en su familia, en sus ministerios, Padre Celestial, en esos grupos de oración, que puedan, Señor Jesús, trabajar en unidad y sobre todo en amor, que el amor es el vínculo perfecto, Padre. Tú nos has mandado, Señor Jesús, a llevar ese mensaje de salvación a muchas personas que lo necesitan, Padre. Padre, que nosotros, Señor, podamos, Señor, expresar y dar ese amor. Perdonar, Señor, también a las personas, Señor, que han sido, Señor, y nos están lastimando, Padre Celestial. Que podamos perdonar, Señor Jesús, y que ellos puedan ver, Señor, en nosotros algo diferente. Que ellos puedan ver en nosotros, Señor, que caminamos en ti, Padre Celestial, y con nuestro testimonio también poder alcanzar a muchas personas, Padre. Yo vengo bendiciendo a cada persona en esta mañana que está conectada, Padre Celestial, y gracias por este tiempo, Señor, y el privilegio que tú me has dado estar en esta plataforma, Señor. En tu nombre, que sobre todo nombre, Señor Jesús. Amén y amén.